Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo la información que se obtenía de la derivada y vimos que se podía estudiar con la derivada primera la monotonía y los extremos relativos. Ahora vamos a ver la información que podemos extraer de la derivada segunda. Con la derivada segunda podemos estudiar tanto la curvatura como los puntos de inflexión que tiene una función. ¿Qué es eso de la curvatura? Pues la curvatura de una función es indicar si la función es cóncava o es convexa. Y el punto de inflexión o los puntos de inflexión van a ser aquellos puntos en los que cambie la curvatura. Por ejemplo, si tuviéramos esta representación gráfica, este x0 sería punto de inflexión porque la función pasa de ser cóncava a convexa. Hemos dicho que para ver si una función o la curvatura de una función y los puntos de inflexión necesitamos la derivada segunda. Este es el criterio para detectar el tipo de curvatura usando la derivada segunda. Si la derivada segunda en un punto es mayor que 0, quiere decir que la función es cóncava en ese punto. Si la derivada segunda es menor que 0, quiere decir que la función es convexa en ese punto. Y si la derivada segunda es 0 y la derivada tercera es distinto de 0, quiere decir que ese punto es punto de inflexión. Fijaos que aquí no hablamos nada de la derivada primera, pasamos directamente a la derivada segunda para estudiar los puntos de inflexión. Entonces, a no ser que me pidan expresamente que iguale la derivada primera a 0, no igualo la derivada primera a 0 para sacar puntos de inflexión. Eso lo dejamos para máximos y mínimos relativos. Para estudiar puntos de inflexión directamente me voy a la derivada segunda. Entonces, yo para detectar o para estudiar el tipo de curvatura y los puntos de inflexión, tendría que hacer la derivada segunda, igual a 0 la derivada segunda, y luego estudio su signo. Una vez que hemos sacado los puntos en los que la derivada segunda vale 0, estudio el signo de la derivada segunda. Donde me salga positiva diré que es cóncava y donde me salga negativa diré que es convexa. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver un ejemplo. Además, la curvatura me va a servir también para diferenciar si un punto es un máximo o es un mínimo. Porque fijaos aquí, cuando yo tengo una función cóncava, este punto yo ya sé que es un mínimo relativo. Entonces, cuando la función sea cóncava, lo que voy a tener es un mínimo relativo. Y cuando la función sea convexa, yo lo que voy a tener van a ser máximos relativos. O va a haber la posibilidad de que existan máximos relativos cuando la función sea convexa y mínimos relativos cuando la función sea cóncava. Pero, ¿qué es lo que tiene que cumplir para que sean máximos y mínimos relativos? Pues vamos a ver este criterio para detectarlos. Lo primero, lo que ya vimos el otro día, que la derivada primera tiene que ser 0. Entonces, si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es mayor que 0, yo veo que va a tener esta forma, va a ser cóncava, por lo tanto el x0 va a ser un mínimo relativo. Si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es menor que 0, ahí va a haber un máximo relativo, porque la función va a ser convexa. Entonces, si unimos derivada igual a 0, derivada primera igual a 0 y derivada segunda mayor que 0, tenemos un mínimo relativa. Y si unimos derivada primera igual a 0 y derivada segunda menor que 0, tenemos un máximo relativo. Vamos a ver un ejemplo primero de curvatura y otro de máximos y mínimos relativos. Entonces, si me dicen que estudie la curvatura de esta función, lo primero que tendríamos que hacer es hacer la derivada, que sería de 3x a la cuarta menos 8x al cubo más 5 sería 12x al cubo menos 24x al cuadrado, pero tengo que seguir haciendo la derivada porque lo que necesito es la derivada segunda. Entonces sería la derivada de 12x la derivada segunda es la derivada de la derivada. Por lo tanto, derivada de 12x al cubo, que sería 36x al cuadrado, menos la derivada de 24x al cuadrado, que sería 48x. Una vez que tenemos hecha la derivada, lo que tenemos que hacer es igualar a 0. Entonces 36x al cuadrado menos 48 es igual a 0. Sacamos 12x factor común, entonces me queda 12x por 3x menos 4 igual a 0. Si o x es igual a 0 o 3x menos 4 es igual a 0, por lo tanto x sería igual a 4 tercios. Entonces, hemos visto que los puntos en los que se anula la derivada segunda son puntos de inflexión si la derivada tercera es distinto de 0. Y donde la derivada segunda sea mayor que 0 va a ser cóncava y donde sea menor que 0 va a ser convexa. Por lo tanto, vamos a estudiar el signo de la derivada segunda para ver la concavidad y convexidad. Entonces, este vuelve a ser el eje de las x, este es el eje de las x, el 0 y el 4 tercios son valores de x, que son los posibles puntos de inflexión. Serán puntos de inflexión cuando cambie la curvatura. Entonces, si yo veo que cambia la curvatura, ya puedo decir que son puntos de inflexión.
Empezamos dando un valor más pequeño que 0, por ejemplo el -1. Si hacemos la derivada segunda en -1, sustituimos el -1 en la derivada segunda y da 84, que es mayor que 0. Por lo tanto, la función es cóncava hasta el 0, porque el -1 era un punto anterior a 0 y no va a cambiar de signo anteriormente, porque no hay ningún 0 de la derivada segunda antes del 0. La derivada segunda en un punto entre 0 y 4/3, por ejemplo en 1, vale -12, por lo tanto es negativa y la función sería convexa. Y la derivada segunda en 2, que es un número mayor que 4/3, da 48, que es mayor que 0, por lo tanto la función es cóncava. Entonces yo tendría que decir que la función es cóncava en el intervalo menos infinito 0 unión 4/3 más infinito, y es convexa en 0, en el intervalo 0, 4/3. Ahora, tanto el 0 como el 4/3, como en ellos cambia la curvatura, son puntos de inflexión. Para comprobarlo de todas formas voy a hacer la derivada tercera, para que veáis que la derivada tercera me va a dar un número distinto de 0. No sería necesario, porque yo por cambiar la curvatura ya puedo decir que es punto de inflexión, pero para comprobarlo, para comprobar que se cumple ese criterio, vamos a hacer la derivada tercera. Si yo hago la derivada tercera, sería 72x menos 48. Sustituyo el 0, me da menos 48, que es distinto de 0, y si sustituyo el 4/3, me da 48, que sigue siendo distinto de 0. Por lo tanto, aunque yo ya lo sabía, pero lo he corroborado haciendo la derivada tercera. Tengo en el x igual a 0 un punto de inflexión y en el x igual a 4/3 otro punto de inflexión. Pero cuando yo hablo de punto de inflexión no solo necesito el valor de x, también necesito el valor de y. Entonces me tengo que ir a la función del principio, a la función esta 3x a la cuarta menos 8x al cubo más 5, y sustituir ahí el 0 y el 4/3. Entonces f de 0 es sustituyendo el 0 en las x y da 5. Por lo tanto, el punto 0,5 sería el punto de inflexión. Y si en la x sustituimos el 4/3, me da menos 121 partido de 27, por lo tanto el punto de inflexión sería 4/3 menos 121 partido de 27. En estos dos puntos, si yo lo representara gráficamente, vería que es donde cambia la curvatura, donde pasa de ser cóncavo a convexo en el primer caso y de convexo a cóncava en el segundo caso, porque aquí tenemos ya el dibujo. Este sería el dibujo, la función va a hacer una cosa así. Vale, pero no me piden que dibuje la gráfica ni nada, por lo tanto, el ejercicio se quedaría así. Ahora, ¿y si me pidieran que calculara los extremos relativos? Pues voy a usar este nuevo criterio que hemos aprendido hoy utilizando la derivada segunda para estudiar los extremos relativos de una función. Entonces, los extremos relativos siempre van asociados a la derivada primera. Entonces, hago la derivada primera, que sería 12x al cubo menos 24x al cuadrado, e igualo a 0. Igualamos a 0, sacamos 12x cuadrado factor común, entonces me queda 12x cuadrado por x menos 2, esto es igual a 0, si o el x es igual a 0 o x menos 2 es 0, por lo tanto x es 2. Entonces estos dos son los posibles máximos o mínimos relativos, también podrían ser puntos de inflexión. Fijaos que es la misma función de antes. Estoy haciendo el ejemplo con la misma función de antes. Tendríamos que hacer la derivada segunda para aplicar el criterio nuevo que hemos aprendido hoy. Hago la derivada segunda y sustituyo tanto el 0 como el 2. Fijaos que si en la derivada segunda sustituyo el 0 me da 0. ¿Por qué me da 0? Pues porque hemos visto en el ejercicio anterior que el 0 era un punto de inflexión, por lo tanto no va a ser ni máximo ni mínimo relativo. Hemos visto que para que fuera máximo o mínimo relativo la derivada segunda tenía que ser o mayor que 0 en el caso de los mínimos o menor que 0 en el caso de los máximos relativos. Entonces, el 0 ya hemos visto que aunque anula la derivada primera, no es ni máximo ni mínimo relativo. Vamos a ver qué pasa con el 2. Sustituyo el 2 en la derivada segunda y me da mayor que 0. Cuando da mayor que 0 en la derivada segunda, tengo que es un mínimo relativo. Para ver lo que vale la y, sustituyo en la función